Buenas noches. Muy buenas noches, estimados alumnos. ¿Qué tal? Esperemos que se incremente el número de alumnos presentes. Ya. Jean-Pierre Antonio Cortés, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a esperar unos minutos. ¿Alguno de ustedes ha tenido problema para ingresar a la sesión? ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Gracias, Silvana Mercedes Quintana Casusol. A ver, esperemos unos minutitos.
que haya una comunicación permanente para poder satisfacer aquellos aspectos que podían estar todavía endebles en alguna parte de su formación. Pero estamos seguros que los temas que vamos a tocar y que vamos a revisar son de vital importancia para poder, como muchos han manifestado, poder salvar vidas. Y esa es una parte importante del trabajo del médico. Una buena historia, un buen examen clínico, pero la toma de decisiones en qué hacer creo que es clave, indudablemente. Entonces, yo creo que eso es muy importante. La universidad en este momento está, eh, el caso de la zona de manejo del paciente crítico ha tenido algunos problemas de filtración con la lluvia, de manera que están reformando, corrigiendo esos detalles, de manera que esta semana no hemos podido entrar al área, pero se van a continuar haciendo las prácticas porque esta semana fundamentalmente está relacionada a la coordinación, cómo vamos a evaluar, cuáles son los temas más importantes y también establecer una comunicación con cada uno de ustedes para que transmitan sus percepciones, sus deseos, su visión desde el curso. En esta semana hemos hecho esta clase virtual, en la vista de que todavía hay algunos, se está ubicando algunos salones para poder estar todos en un solo día y que sea amplio. Entonces todavía esa decisión de las clases virtuales teóricas está todavía siendo evaluada, pero definitivamente hay una recomendación del SUNEDO, de nuestro rector y de la jefa de departamento académico, de que las clases sean presenciales en general, ¿no? Probablemente esta semana, pero no sabemos todavía si la siguiente también, podría ser virtuales como nos vamos adaptando y probablemente busquemos un aula más apropiada. Definitivamente hemos cambiado un poco la secuencia de los temas que veníamos haciendo para que sea un poco más funcional, también en vista de los nuevos conceptos que se están manejando ahora en los pacientes graves, especialmente en la parte de que ustedes van a ver el manejo inicial que vamos a hacer, pero progresivamente vamos a revisar insuficiencia respiratoria, paciente en shock, paciente politraumatizado. Y en algunas de las cosas que se están modificando mucho es en la fluidoterapia, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy importante cuando uno enfrenta a un paciente. Entonces, hemos querido que la clase de shock, que antes era una sola reunión, sean dos: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. Y este último es después de las clases de infarto, que tienen mucha relación el shock cardiogénico. Primero infarto y después shock cardiogénico. Con la idea de que ustedes puedan tener una idea un poco más clara de la forma de presentación de estas condiciones clínicas. Los trastornos hidroelectrolíticos que los hace la doctora Lucía Mireille García Ríos, es un tema también de vital importancia, ¿no? Las manifestaciones del ritmo cardíaco y el compromiso del sensorio son claves en estas alteraciones y también se van a revisar en profundidad para poder tener una clara idea qué conducta seguir, ¿no? Qué conducta seguir y por qué. Muchos de los manejos que ustedes van a aprender, diríamos que se sustentan en dos cosas que quisiéramos como objetivos, ¿no? Número uno, que son procedimientos que generan conductas automáticas. Ustedes diagnostican algo y hay ciertos procedimientos a través de las guías clínicas, etcétera, que se establecen ciertos procedimientos de forma automática. Así como el auto, cuando ustedes en lugar de chocar frenan, cuando ustedes se enfrentan a un paciente en paro, paciente en shock, en falla respiratoria, hay algunos procedimientos que ustedes van a desarrollar en forma automática, con la idea de que se familiaricen con las diversas estrategias de oxigenoterapia. En el caso de insuficiencia respiratoria, de igual manera en el shock, de igual manera en paro cardíaco. ¿No es cierto? Entonces, fundamentalmente conocimientos prácticos de actitud y de qué hacer. Y el otro punto es, muchas de las decisiones que nosotros tomamos en los pacientes que están inestables, fundamentalmente está relacionado a mejorar el transporte de oxígeno, y ese es un punto clave, ¿no? Que mejore el transporte de oxígeno en el cerebro, un paciente que tiene compromiso neurológico, en el corazón, un paciente con infarto, un paciente que llegue suficiente oxígeno al miocardio, un paciente con edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, un paciente con insuficiencia renal aguda igual, el paciente en shock. Hay un trastorno de transporte de oxígeno a todas las células y algas más sensibles se afectan más. Entonces,
conductas automáticas y entender la fisiopatología más o menos claramente para poder tomar las mejores decisiones. No sé, tú creo que todavía no llega Freddy. Creo que se ha comunicado con ustedes que iba a llegar unos minutos más, ¿no? A ver. Ay, 4 Valerias, 3, 2 Sandras, 3, varios nombres se repiten. Qué interesante. ¿Dónde está el doctor Freddy? Todavía no llega. A ver, ¿tendrá algún problema? No creo. Sí, doctor, el doctor Freddy mencionó que iba a llegar tarde porque justo también terminó su práctica, pero sí nos lo mencionó. Ah, sí, les menciono. Perfecto, perfecto, eso es bueno. Muy bien. Ah, ¿algún comentario de parte de ustedes? ¿Alguna observación, alguna sugerencia? Se ha designado a Daniel Flores como delegado del curso, de tal manera que a través de él podemos ir cualquier necesidad, falta de coordinación, podemos coordinar a través de él y ustedes se comunican con nosotros, ¿no? ¿Ya? Estamos abiertos a reforzar algunas cosas. Yo estaba pensando también en que algunos de los grupos con su profesor, en vista de todo este tema de la pandemia, ¿no?, pudiera asistir a sus guardias. Vamos a tomar ese tema como para que vean qué cosa es un paciente crítico, ¿no? Yo creo que eso va a ser una parte interesante de aquellos que dispongan un poco de tiempo y puedan asistir por lo menos unas 2 o 3 horas, y especialmente en la noche, ¿no? Porque es más tiempo, menos congestión, hay más tiempo para poder conversar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a programar y lo trataremos de que sea lo más lo útil posible y que sea de la mejor forma para que puedan ver todas las cosas que estamos haciendo, cuál es su utilidad, ¿no? Eh, de otro lado, vamos a tener un examen teórico parcial y un examen teórico final. Las evaluaciones fundamentalmente son cada práctica, ¿no? Cada práctica establece una nota. Les agradecería que no falten a las prácticas porque son muy importantes para ustedes. Si hubiera algún inconveniente, infórmenos, ¿no? Vamos a entender que por un problema de salud, etcétera, nos informan, o si tienen alguna cita médica también, pero siempre con el documento correspondiente sustentatorio para que todo esté bajo reglas y que y tener un conocimiento del punto, ¿no? De manera que tengan la experiencia teórica que les vamos a dar todas las facilidades. Si nosotros nos entregamos a la docencia y nos gusta lo que hacemos, también necesitamos que ustedes en forma bionívoca, en forma simultánea, se sientan, en primer lugar, con la confianza de transmitir sus preocupaciones, pero también con la obligación de que tienen que esforzarse, cumplir los temas que se les deja. Porque yo siempre les digo, el médico tiene, a veces acá en nuestro país, a diferencia que en otros países desarrollados, el médico es una persona, un potentado con muchos ingresos. La mayor riqueza que tiene el médico peruano es su conocimiento y su palabra. Si ustedes son estudiosos, van a tener éxito, van a tener posibilidades de viajar, organizar una familia feliz también, pero eso implica esfuerzo de toda la familia muchas veces, pero eso se acostumbra a hacer que cuando ustedes se comprometen a algo, cumplirlo, trata de hacer un esfuerzo, porque este es sobre lo que van a hacer su vida, ¿no? La medicina, examinar pacientes, hacer historias, ya en esta etapa de presencialidad mucho más. Hay que reforzar eso, por favor, refuercen esa parte de eh, hacer historias clínicas, porque como siempre les digo, la medicina no se puede aprender presentándoles casos clínicos, ¿no? Ustedes tienen que buscar la información con el paciente y armar el caso clínico. Si yo les armo el caso clínico, les he hecho el interrogatorio y esa es la parte más interesante porque ustedes así se conectan con sus pacientes. Y en el caso del paciente grave, con la familia, y a veces pues, también con el mismo paciente. Pero
el contacto con la familia, una cosa que es vital, es la relación médico-paciente y médico-familia, ¿no? A ver, un segundito que me está llamando Frey. Dime, Frey. Abrir, yo tengo instalado el Zoom y no me deja, me pide una serie de cosas. Tenía problemas para entrar al Zoom. O sea, el enlace que me ha enviado y se remueve, iniciar reunión. No es posible unirse a esta reunión. El anfitrión requiere la autenticación de la plataforma comercial de su cuenta comercial. A ver, entra al aula virtual y de repente ya encuentras ahí instalado tu... En el aula virtual, a ver. Te lo he enviado a tu correo además. No voy a entrar a ver al aula virtual. ¿Sí ves el grupo? Una transición virtual. Y va a entrar a ver internet. Dentro del internet virtual. Un segundito, jóvenes. Está en el académico, en entorno virtual, pero no. Yo no tengo el grupo 00, pero tengo solamente el grupo 011. Ya no tengo la entrada más que con él. Porque no es posible. Yo te lo he mandado. A ver. No, te he mandado otro, pues, Freddy. Ese estás entrando ahí, no. Cuando te he mandado a tu Sí, en el WhatsApp está ahí el setup. Ese es el URL, pero me pide ponerse la reunión, ni idea de la reunión. Me mandó, no me digas ese. a ver, Por nombre de enlace personal. te mandé un segundo link donde aparece URL, ¿no? Sí, pero esa opción siempre me pide entrar a la reunión. O sea, no es un link que me permite entrar de frente. Estoy acá. Dice iniciar reunión. Ahí está entrando. No es posible entrar a la reunión. Tranquilo, tranquilo. A ver, tratemos de darle solución. ¿Qué te pide? Correo electrónico estoy acá, pero ¿cuál correo electrónico? Te piden mi correo electrónico. Pero tu correo electrónico institucional. ¿Cómo que me pide eso ya? Ya lo pongo, estoy Hermenegildo punto arroba URP, ¿no? URP Punto edu.p. punto P. Ya está acá. Contraseña, dice, ya sea una nueva contraseña. Nueva contraseña.
No tengo la contraseña, se ha olvidado, se ha olvidado. Te pide mi correo electrónico, no te preocupes, a ver, eso es fácil. Y a ver, el ID del, a ver, ponga el ID de la reunión, te pide, ¿no? No, si tú no puedes conversar acá, porque te voy a entrar acá como a ver, ya está. Acá que me le envía a mi correo electrónico. Hemos enviado porque recuerdes que su contraseña, ¿verdad? Ya, ahí está, me acaba de enviar de la contraseña. Zoom, confirmación del establecimiento de contraseña. Dice. Puse aquí para cambiar su contraseña. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Ya. ¿Qué va a hacer? Ya. ¿Estás entrando? Ya, Messi, ya si el correo se entra en iniciar sesión Zoom. Vale. Voy a entrar nuevamente ahora a ver si voy a entrar ahora, si puedes entrar a dejar de pues esa sesión me da contraseña. Entonces, a ver si puede iniciar. Entonces, detectado inicio usar dispositivo de ubicación de correo electrónico y entonces el código de verificación. Vale. Ya, Freddy. Sí, maestro. Yo voy a empezar la clase, ¿ya? Con lo que, el material que tenemos. Ya, doctor, ya está. Y ya. Y entonces. Ya estamos. Ya se está grabando. Ya está. Hola, alumnos. Alumnos, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Disculpen, doctor. tuve problemas con la autenticación. ¿Cómo están todos? Tuve problemas con la autenticación de la... A un ratito, por favor, permítame. Vamos a ver acá. Ya se te ve bien. Ah, perfecto, doctor, perfecto, excelente. Muy bien, doctorcito, gracias. Disculpen el retraso. Ahora, no podía autenticar la... Ya lo solucionaste, Voy a, menos mal. Ya, Fredicita. No, perfecto, maestro. Ahora sí, ya vamos a solucionarlo. ¿Dónde está entonces esto? En pantalla. ¿Cómo es esto? No, perdón. ¿Cómo es esto acá? Creo que estoy mal. Dejar de compartir. Ya entro acá, compartir pantalla, pero tengo, creo, muchas abiertas, me parece. Voy a ver acá.
Vamos a compartir pantalla. Ahí está ya. A ver, acá me avisan, por favor, si se ve. Sí, Perfecto. amplíalo. Amplíalo nomás para que sea pantalla completa. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, Perfecto. listo. ¿Se escucha correcto también? Sí. A ver, a los alumnos, por favor, al delegado, si es que en algún momento deja de escucharse todo, por favor, me comunican, ¿ya? Flores, Daniel Flores, ¿estás ahí? Hola, Daniel Flores. A ver, ¿algún alumno, por favor, que pueda hablar? Sí, doctor, Daniel Flores ha Ya, salido de pues, su ¿se última escucha? práctica. Ya, no hay problema. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Perfecto, ya. Cualquiera de ustedes, por favor, estén atentos. Si es que se deja de escuchar o se deja de compartir, me avisan para poder ver qué desperfecto hay, ¿ya? Listo, entonces empezamos. Entonces lo dejamos a cargo del doctor Freddy Hermenegildo, mis queridos alumnos, y tengan la plena seguridad que esperemos que estas cuestiones técnicas se optimicen por parte nuestra y adelante. Vamos, Freddy. Muy bien. Muy buenas noches, alumnos. En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es el abordaje ABCD del paciente crítico. También vamos a hablar un poquito sobre la escala de Comey-Glasgow y la evolución SOA. Muy bien, empezamos. Vamos a empezar rápidamente con un caso clínico, ¿no? Que son los escenarios que con frecuencia vamos a ver en el área de medicina crítica, ya sea en el área de emergencia o en el área de cuidados intensivos, ¿no? Muy bien. Tenemos un paciente varón de 56 años, es diabético, hipertenso, tiene sobrepeso, ingresa a la sala de emergencia por un dolor torácico, más o menos de 1 hora de evolución. En el triaje las funciones vitales están estables, le toman un electrocardiograma y como ve el electrocardiograma medio raro, la enfermera lo pasa a shock trauma. Mientras el médico que fue llamado para que lo evalúe, lo estoy evaluando, súbitamente el paciente se torna sudoroso. De estar tranquilo se torna sudoroso y hay una disminución de su nivel de sensorio, medio somnoliento, le toman la presión nuevamente y ya no está estable, tiene 70/40. La frecuencia cardíaca está en 210. Entonces dice, bueno, este es un paciente que está haciendo una taquiarritmia con compromiso hemodinámico, trastorno de sensorio, hipotensión, signos de shock, vamos a cardiovertirlo. Mientras se preparan para la cardioversión, el paciente súbitamente colapsa, pierde la conciencia, no respira, no se mueve, no tiene pulso, o sea, entró en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, este es el electro con que el paciente entró y el médico lo ve y obviamente se da cuenta, pues, lo que probablemente la enfermera no diagnosticó, ¿no? en el electro, pero sí atinó a llevarlo al shock trauma y lo vio normal, ¿no es cierto? Y en el monitor presenta este ritmo. Como ustedes pueden ver, es un ritmo rápido, 210 de frecuencia cardíaca, complejos QRS anchos, y esto corresponde a una taquicardia ventricular. Si el paciente no tiene pulso, o si el paciente está inconsciente, no respira, no tiene pulso, esta taquicardia se llamará taquicardia ventricular sin pulso, y esta es una taquiarritmia, es un ritmo de paro cardíaco que es susceptible de ser desfibrilado. Entonces, rápidamente al paciente lo desfibrilan. El paciente pasa a un ritmo de fibrilación ventricular, como pueden ver acá, un ritmo más caótico, ¿no es cierto? Y continúan con las maniobras del RCP, ¿no es cierto? Un RCP de alta calidad, ¿no es cierto? Es decir, con presiones de 100 a 120, una profundidad de 5 a 6 centímetros, sin interrupciones, dejando que el tórax en cada compresión pueda recuperarse antes de la siguiente compresión, ¿no es cierto? De tal modo de que realizan un RCP de alta calidad, corren un protocolo de paro de, digamos, de RCP avanzado, desfibrilan al paciente, ¿no es cierto? Y el paciente logra obtener nuevamente un ritmo sinusal, está en una taquicardia sinusal, pero ya tiene ritmo, el paciente tiene pulso, y tan pronto a un paciente ya sea se cardiovierte o sale de la parada cardíaca, hay que tomarle un electro. Y cuando ven el electrocardiograma, pues ven elevaciones del ST en la cara anterolateral, alta y baja, o sea, en otras palabras, tiene un infarto
de miocardio extenso, tanto en la cara anterior, la cara septal y la cara lateral. No es un infarto extenso que lleva al paciente a la parada cardíaca. Rápidamente activan la sala de hemodinamia, el paciente le hacen su cateterismo y el paciente se recupera, ¿no es cierto? Ya tiene su estancia de recuperación en la sala de terapia intensiva. Muy bien. Luego el paciente, entonces, ese es un caso de los que se presentan en un escenario, digamos, de un paciente crítico, ¿no? A ver, ¿cómo es que normalmente nosotros hemos aprendido en la parte de propedéutica, semiología médica, cuando llevamos los cursos iniciales en la Facultad de Medicina, el abordaje médico tradicional, ¿no? O sea, aprendemos a hacer una exhaustiva, somos como investigadores, una exhaustiva anamnesis, ¿no es cierto? Y aún de cada síntoma que el paciente hace los podemos desglosar en diferentes, en preguntas que son más acuciosas para poder acercarnos a través de una interacción con el paciente que nos va dando la información de cómo se comportan sus síntomas, irnos más o menos planteando los posibles diagnósticos que tenga el paciente, ¿no es cierto? Entonces tenemos una anamnesis, luego vamos al examen físico, ¿no? Examinamos al paciente, tenemos nuestras hipótesis diagnósticas, hacemos algunos estudios, muchas veces los estudios pueden hacerlo, digamos, en forma electiva, y en unos pocos días el paciente vuelve y llegamos a un diagnóstico final, y empezamos un tratamiento porque ya tenemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente es el abordaje tradicional de un tratamiento que podemos dar en la consulta externa, etcétera, ¿no es cierto? Aún así, inclusive cuando el paciente también esté estable, podemos tener este abordaje clásico, ¿no? Estamos en la emergencia, igual si mientras el paciente colabore, el paciente pueda darnos información, el estado del paciente esté estable y nos permita realizar, digamos, una serie de estudios siguiendo esta secuencia, ¿no? Típica de la evaluación, la anamnesis. Esperamos que tengan los resultados en 3 o 4 horas o lo que demoren en la sala de emergencia, y en base a eso luego damos el tratamiento, ¿no es cierto? Bien, permite también, entre tanto el paciente esté estable en la sala de emergencia, realizar, digamos, el abordaje clásico que normalmente lo hacemos. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes, no? Que muchos de mis alumnos en la práctica han visto, ahora en la práctica introductoria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este paciente que está, pues, vomitando sangre y que en menos de 5 o 7 minutos está llenando 4 o 5 de estas riñoneras? Una paciente que, pese a que tiene una cánula de oxígeno, está saturando 80% y está ortopneica, diaforética, sudando, o este paciente que está afásico, o este paciente que está con un Glasgow 7 u 8, este paciente que no puede hablar, este paciente que está en un estatus convulsivo, etcétera. O sea, estos son ejemplos de pacientes críticos en las cuales no voy a tener la posibilidad de interactuar con ellos, de poder hacerles una evaluación, digamos, una serie de preguntas que constituyen la anamnesis, luego de examinarlos, y que requiero muchos de mis maniobras de examen físico, ahora requerir la colaboración del paciente y también el tiempo suficiente como para que yo pueda armar, digamos, mis planteamientos diagnósticos. ¿Podré evaluar al paciente de la forma clásica? A un paciente crítico, ¿podré evaluarlo de la forma clásica? Definitivamente va a ser bien complicado hacer eso, ¿no? Entonces, de tal manera de que tenemos que encontrar una forma de poder hacerlo de esto de una forma práctica, rápida, en un paciente que no va a colaborar, que no va a poder hablar, que está con trastorno de sensorio, que no puede colaborar ni para nuestra anamnesis ni para nuestro examen físico, y encima de ello tiene una situación donde el tiempo apremia, ¿no? Está descompensado. No puedo hacer una evaluación de una forma clásica, ¿no? Entonces, empezaremos ante todo definiendo qué cosa es un paciente crítico, ¿no? Y un paciente crítico lo vamos a definir de esta forma. Un paciente crítico, en primer lugar, es un paciente que tiene una enfermedad aguda, ¿no? Y esa enfermedad aguda va a generar disfunción de uno o más órganos o sistemas, ¿ah? Mientras más órganos o sistemas disfuncionantes tenga este paciente, obviamente su pronóstico es más sombrío, ¿no? El pronóstico es peor. Y que estos pacientes tienen un riesgo inminente de muerte. Es decir, que el paciente puede morirse en los siguientes minutos, horas, o 1 o 2 días, ¿no es cierto? Pues eso, en líneas generales, todos nos vamos a morir. Y si tenemos algunos diagnósticos como un cáncer o un diagnóstico, una enfermedad que es progresiva, probablemente tengamos, digamos, una sobrevida, pues, corta, pero el suficientemente tiempo para ordenar nuestras cosas, ¿no? No puede ser, el paciente se puede morir no sé, en un lapso de mortalidad de 4, 5, 6 meses, un año, qué sé yo. Pero en un paciente crítico, la muerte, el riesgo de muerte es inminente. Hablamos de
minutos, horas, o tal vez 1 o 2 días, ¿no es cierto? Entonces este paciente requiere maniobras de reanimación que sean instaladas en forma oportuna, rápida. No solamente las maniobras de reanimación, sino también las maniobras de diagnóstico. Es decir, si el paciente, yo quiero unas troponinas no para mañana ni para pasado, las quiero para ahora, para ayer, como suelo decir, ¿no?, en mis prácticas. Una tomografía de un paciente que está convulsionando y tiene anisocoria o un déficit motor, yo necesito la tomografía, pero ya, ¿no? Entonces, igual también, todo el manejo que tengo que hacer de mi paciente tiene que ser de forma oportuna, en forma rápida, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estabilizar a este paciente, ¿no?, para que el paciente se reinserte a la sociedad con una calidad de vida aceptable. Y este es un aspecto muy importante que cada vez ustedes van a ver más en su práctica médica, ¿no? Pacientes que tienen avanzada edad, pero sobre todo que tienen enfermedades múltiples, comorbilidades, que tienen con una limitación funcional terrible, ¿no? Con pacientes con enfermedades que son degenerativas en fases ya de tipo terminal, con problemas oncológicos, y que tienen una calidad de vida terrible, ¿no? Y que a veces el hecho de que haya un cuadro séptico, una urosepsis, una neumonía, etcétera, no es otra cosa más que parte de la evolución, digamos, de la evolución terminal de su condición tan grave, ¿no? Entonces estos pacientes poco probable que se vayan a beneficiar de un soporte avanzado en una sala de terapia intensiva, ¿no? Porque no cumplen los criterios de lo que es en sí una visión integral de un paciente crítico, ¿no? Muy bien, entonces habíamos visto estos múltiples escenarios de un paciente crítico, ¿no? Y habíamos visto también y sustentado por qué estos pacientes no pueden ser evaluados de la forma semiológica, como nos han enseñado en nuestras clases de propedéutica médica, de semiología médica, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, razones, ¿no? Pacientes con compromiso de conciencia, tan afásicos, una falla respiratoria severa que no puede ni hablar, obstrucción de la vía aérea, una barrera idiomática, qué sé yo, ¿no? Las fuentes de información, ¿quiénes son? Familiares, cuidadores, testigos, y muchas veces nadie, ¿no? Porque lo encuentran, y la gente que lo ayuda lo trae, pero no sabe, no tiene ninguna información, solo te llevan al paciente que está grave, ¿no? Muy bien, entonces hay mucha gente que nos puede informar, ¿no es cierto? Como son, ¿quiénes? Familiares, cuidadores, testigos, personal prehospitalario, la misma policía nos puede dar algún tipo de información sobre cómo fue el accidente para tener una idea de la cinemática del trauma o la forma en que se ha presentado digamos, la condición crítica de este paciente, ¿no? Pero es cierto que muchas veces no hay nadie para que nos pueda informar. Muy bien. Entonces es importante, datos claves, ¿no? Siempre ampliar la historia clínica con los pacientes que a veces llegan posteriormente cuando se enteran que el paciente estuvo mal. Las mujeres son más observadoras, más acuciosas para darnos información, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. A veces hay que repreguntar nuevamente, volver a preguntar, ¿no? Ampliar la historia es importante también cuando ya el paciente está un poco más estabilizado y así poder afinar el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Estos son consejos que nos da el maestro Jorge Serna, ¿no? Muy bien. ¿Cómo abordamos al paciente crítico? ¿No? Entonces, una propuesta que estamos acá tratando de enseñar, ¿no? Tratando de promover para poder evaluar al paciente crítico es el abordaje ABCD, ¿no es cierto? Que es un acrónimo de lo que es A, de que significa airway, que básicamente lo que es vía aérea, y la principal preocupación es que la vía aérea esté permeable, ¿cierto? Muy bien, y si no lo está, permeabilizarla. B, de breathing, ¿no? O ventilación, donde fundamentalmente estamos buscando si el paciente evidencia signos de falla ventilatoria. C, de circulation, ¿no? Donde queremos siempre encontrar si el paciente tiene signos de shock, ¿no? Signos que nos hagan pensar en que el paciente está en shock circulatorio. Cuando entramos en D es de déficit neurológico, ¿no? Entonces evaluamos si el paciente, su nivel de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, las pupilas, si tiene el diámetro y reactividad pupilar, ¿no? Está anisocórico, si el paciente tiene focalidad, y por último, la letra E, que significa exposure, que es exposición del paciente para examinarlo de forma completa, sobre todo en situaciones de trauma. Muchas veces al paciente lo miramos solamente en la típica posición de cúbito dorsal, y eventualmente puede tener una serie de focos sépticos ocultos o evidencia de trauma oculto en la parte dorsal que no chequeamos, ¿no es cierto? No hacemos un TAC. O sea, un examen más completo y minucioso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las reglas básicas de este abordaje ABCD de un paciente crítico?
Uno, que la evaluación primaria tiene que ser completa, ¿no? Que vamos a tratar primero lo que puede causar la muerte. O sea, hay una serie de prioridades que tienen los pacientes y lo que puede matar más rápido al paciente, eso tiene que ser más rápidamente compensado, ¿no? Por ejemplo, en trauma, acá un poquito interrumpo, en trauma el ABCD es X, A, B, C, D, E. ¿Por qué? ¿Qué significa X? ¿De qué viene? De exsanguination. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, en trauma, que tiene un trauma penetrante de una arteria importante, llámese femoral o arteria braquial, ¿de qué vale que yo le esté, digamos, al paciente intente reanimarlo cuando el paciente, pues, está con un sangrado que lo va a exsanguinar en 4 o 5 minutos? Yo estoy dando mis compresiones o estoy haciendo cualquier maniobra y el paciente sigue desangrándose, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, solo en este caso, y así he estudiado, el control de ese sangrado precede inclusive a la A, a la B, a la C, a la D, ¿no es cierto? Y fundamentalmente muchas veces eso implica poner un torniquete en forma rápida, el taponamiento con gasas hemostáticas o compresivas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, otra cosa importante es evaluar los efectos de sus intervenciones. Si yo creo que mi paciente tiene la vía aérea obstruida, fundamentalmente porque tiene coágulos de sangre, perdón, coágulos en la vía aérea, tiene coágulos en la cavidad oral, restos alimentarios que estuvo vomitando. Entonces, ¿yo qué hago? Y el paciente está saturando bajo, por eso, ¿qué cosa hago? Lo aspiro rápidamente, ¿no? Con una cánula Yankauer lo aspiro rápidamente y luego de eso veo que si mejora o no. Si es que mejora la saturación, quiere decir que eso fue el motivo de las secreciones que estaban ya acumuladas, obstruyendo la vía aérea. O si de repente mi paciente creo que la lengua está cayendo hacia atrás, lo que hago es reacomodar su cabeza, ¿no? Una maniobra de frente mentón, si no es en el caso de trauma, o la elevación mandibular, la tracción mandibular, ¿no? Y de repente eso me permite mi vía aérea, o pongo sencillamente mi cánula orofaringea, y después de eso veo que la saturación mejora. Entonces quiere decir que yo lo que había pensado eso era. Pero ¿qué pasa si yo aspiro, me reacomodo la cabeza y el paciente sigue desaturando? Entonces es probable que sea otra la causa. Entonces tendría que buscarme, pues tal vez tenga neumotórax, o tal vez tenga alguna otra condición que está, digamos, produciéndole un nivel de oxigenación o una baja saturación de oxígeno en mi paciente. O sea, maniobra que hago o intervención que hago, tengo que evaluar si responde o no a esta intervención el paciente, ¿no? Solicitar ayuda temprano, esto es importante, ¿no? Este es su trabajo en equipo. Cuando usted tiene un paciente crítico, usted no es Superman. Usted tiene que coger su ego y tiene que hacer como cuando hacen con el origami, ¿no? Lo dobla con un papelito y se lo mete al bolsillo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es trabajo en equipo. Usted tempranamente, en forma precoz, de acuerdo a lo que usted ve, tiene que, pues, pedir ayuda, solicitar la ayuda. Si yo veo un paciente que viene con un traumatismo encefalocraniano y el paciente tiene de arranque compromiso sensorio, un Glasgow débil, no mueve un brazo, qué sé yo, obviamente sé que le tengo que tomar una tomografía, pero ya me voy anticipando en que estoy viendo quién es el neurocirujano que está de guardia de RETEM para que venga a evaluar el paciente, porque este paciente probablemente podría ser de una necesidad neuroquirúrgica, pues en forma inmediata, ¿no? Reevaluar periódicamente al paciente. El paciente llega a las 5 de la tarde, está estable, y a las 5:30 puede ponerse inestable, ¿no? Entonces eso hay que estarlo viendo. La estabilidad, nada más inestable que la estabilidad de un paciente crítico, ¿no? Un paciente crítico, siempre les digo a los familiares, paciente crítico mejora en forma lenta, pero se descompensa con el chasquido de nuestros dedos, ¿no? Muy bien, y otra cosa importantísima, no olvidar la bioseguridad, ¿cierto? Importantísimo la bioseguridad, es muy importante. Evaluar la seguridad de la escena, que la escena sea segura, que no sea un riesgo para usted, para los rescatistas, para el equipo médico. Usar el equipo de protección adecuada, ¿no es cierto? Hemos pasado un momento muy difícil de pandemia, ¿no? 2 años de pandemia, donde mucho personal médico se ha contagiado, se ha muerto. Más de 600 médicos han muerto en el ejercicio de sus funciones, teniendo pacientes con COVID en nuestra patria. También, no solamente el COVID, también cualquier otro tipo de enfermedades, ¿no? Tuberculosis multidrogoresistente, enfermedades como por ejemplo hepatitis B, C, VIH, etcétera, ¿no es cierto?
Muy bien, entonces es importante nuestro EPP, ¿no es cierto? Nuestro EPP. Antes, sobre todo en pandemia, tuvimos este problema de los contagios, ¿no? Antes, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Pues, así, pues, intubado, ¿no? Con una mascarita simple, nada más, ¿no es cierto? Ahora, ya no, pues ahora, mira cómo es en COVID, cómo tuve que intubar a pacientes que tenían COVID. Ahí estoy intubando con un paciente con una máscara elastomérica, con doble filtro, ¿no? Con mi mameluco que me impermeabiliza de las secreciones o de los aerosoles que el paciente está eliminando, pues es un paciente que está con COVID, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con la letra A. Lo primero que hay que es reconocer rápidamente que una vía aérea está obstruida. Y les digo, ¿cómo hacemos? El paciente habla claro. Aunque diga lo que el paciente, señor, ¿cómo siente? Me duele, que me duele la espalda, no me atienden hace rato. Entonces, si está hablando, la vía aérea está permeable. Uno. En cambio, si hay, por ejemplo, disfonía, hay estridor, entonces puede ser que tenga algún tipo de compromiso de su vía respiratoria, ¿no es cierto? Hay restridor, gorgoteo, o el paciente no responde. Ya el que tenga compromiso marcado de conciencia, que el paciente no responde, esté en coma, definitivamente se puede considerar que la vía está amenazada, ¿no? Y una vía aérea amenazada es una prioridad absoluta, de tal manera que tenemos que permeabilizar en forma inmediata la vía aérea. Y como siempre le decía, ¿no? Por ejemplo, acá este paciente tiene un traumatismo, ¿no? Con un verduguillo o sea, un verduguillo es como una punta, ¿no? Que en el cuello le han lesionado hasta acá, es una herida muy pequeñita, sin embargo ha cogido un vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo ese hematoma está aumentando y está distorsionando la vía aérea, está comprimiendo la vía aérea, está distorsionando y después va a ser difícil. Entonces, no hay que esperar mucho tiempo porque este paciente asegurarnos una vía aérea permeable, es decir, intubar a este paciente. Muy bien, estos pacientes, por ejemplo, ¿no? Rápidamente también puede comprometerse, ¿no? La conciencia, va a seguir vomitando y se va a broncoaspirar. No muere por el shock hemorrágico, pero puede morir por una neumonía broncoaspirativa después de muchos días de estar padeciendo en terapia intensiva, ¿no? Este paciente, por ejemplo, está con un TEC, hay que proteger la vía aérea, ¿no es cierto? Tiene Glasgow 8 o menos, hay que paciente intubarlo porque con ese nivel de Glasgow que tiene, ese nivel de conciencia, pierde la capacidad de proteger su vía aérea, ¿no es cierto? Este paciente, si está con un TEC, tiene edema cerebral, puede desarrollar hipertensión endocraniana. Uno de los síntomas, recuerden, es náuseas y vómitos. O de repente esta paciente ha estado pues, en una fiesta, comió duro, está ebrio y va a comenzar a vomitar y se está echado ahí, se puede broncoaspirar, ¿no es cierto? Entonces, con el compromiso de conciencia que tiene, no protege su vía aérea, tenemos que intubarlo. ¿Y cuáles son las maniobras de apertura de la vía aérea? Las maniobras básicas que todos debemos hacer y que no necesita más que solamente nuestras manos, ¿no es cierto? Uno, extensión de la cabeza y elevación del mentón, como pueden ver acá, en un contexto no es traumático, ¿no es cierto? Esta es una maniobra muy efectiva, pero moviliza, digamos, un poco la columna cervical, ¿no? La extensión, que es un poquito la hiperextensión de la cabeza y elevación del mentón. En un contexto traumático en el cual queremos movilizar lo mínimo la columna cervical, usaremos la elevación de la mandíbula, como ustedes ven acá, o elevación del mentón. Estas son maniobras básicas de permeabilización de la vía aérea, que usted rápidamente debe hacerlo. Hasta que, obviamente, le traiga un dispositivo que se llama un tubo orofaringeo que se va a colocar y eso va a evitar que la lengua caiga y obstruya la vía aérea, ¿no? Por eso les decía, principal causa de obstrucción de vía aérea en un paciente con trastorno de conciencia, la lengua que cae hacia atrás, ¿no es cierto? Maniobras básicas de apertura de la vía aérea sin trauma, extensión de la cabeza y elevación del mentón, ¿no? La famosa maniobra frente-mentón. Si el paciente tiene trauma, hay que hacer una tracción, un levantamiento mandibular. Esto aclara la vía aérea sin movilizar mucho la columna cervical, que potencialmente podría tener un tipo de lesión. Como ustedes pueden ver acá, miren. Ustedes pueden ver acá, ¿no? Está obstruido la vía aérea. A ver, hacen una obra de hiperextensión de la cabeza, ¿no? Y el paciente ya está, esa vía aérea está aclarada, ¿no? Está liberada. Miren ustedes, quiero que vean esto, por favor. Este de acá. Miren cómo es que, cómo se permeabiliza la vía aérea, miren. Con esta maniobra, excelente, ¿no es cierto? Muy bien, acá vamos a ver la maniobra de frente mentón, rápidamente. Frente mentón.
Muy bien. Ustedes ven acá, ¿no es cierto? La elevación mandibular, como cuando se eleva la mandíbula, miren ustedes acá, está obstruida por la base de la lengua, la vía aérea está obstruida. Hacen la maniobra de elevación mandibular y la vía aérea está aclarada. ¿Cierto? Muy bien. Acá, eso se puede ver, por ejemplo, acá a través de un fibrobroncoscopio, miren cómo está. Hace la elevación mandibular y miren cómo la vía aérea se aclara rápidamente, ¿no? A ver. Muy bien. Elevación mandibular, ¿cómo se hace la elevación mandibular? Está acá. Vean cómo se ve exactamente. La elevación mandibular, miren otra vez. Esta maniobra moviliza al mínimo la columna cervical y sin embargo evita la obstrucción de la lengua de la vía aérea, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja de estas dos maniobras? Es que prácticamente me limita a hacer otro tipo de acciones y en un paciente politraumatizado muchas cosas que hacer. O sea, mientras yo esté con mis manos ahí manteniendo la elevación mandibular, la elevación del mentón, la tracción mandibular, la maniobra frente-mentón, con mis manos, obviamente el paciente está con la vía aérea permeable, pero si dejo de hacerlo, entonces ya nuevamente se va a obstruir por la caída de la lengua. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Dispositivos como un tubo orofaringio o nasofaringio, dispositivos supraglóticos como la máscara laringea, tubo laringeo, etcétera, un manejo definitivo a través de un tubo endotraqueal o muy eventualmente cuando no se logra el manejo a través de un tubo endotraqueal, muchas veces se tiene que hacer un abordaje quirúrgico de la vía aérea. Muy bien, ustedes tienen acá, por ejemplo, diferentes dispositivos con la cual nos entrenamos en cursos, ¿no? de capacitación para que en su momento, si se necesitara, tendríamos que usarlo. O sea, lo que con frecuencia colocamos, ¿no? En las guardias, hacemos la intubación endotraqueal, colocamos un tubo orofaringeo, los pacientes que no tienen indicación de tubo endotraqueal, eventualmente una máscara laringea, ¿no? De tal manera que siempre hay que tenerlos, hacer cursos de entrenamiento, ¿no? Para mantenerlos, digamos, en training, para mantenerlos capacitados para afrontar cualquier situación de una vía aérea difícil, ¿no? Muy bien, cuando llegamos a la letra B, ¿de qué hablamos? Tenemos que reconocer de forma rápida la insuficiencia respiratoria. ¿Qué va a observar? Otoscópicamente, ¿qué va a ver? Tiene que ver, paciente, está respirando rápido, lento, le cuenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Tiene taquipnia, bradipnia, está usando los músculos accesorios, o sea, los intercostales, ¿no? Está usando músculos accesorios. El paciente en su respiración está simétrica, es una respiración paradójica, ¿no? Es decir, que cuando el paciente inspira, se hunde el pecho y cuando el paciente expira, el pecho se eleva, pues está al revés, ¿no? Tiene aleteo nasal, tiene cianosis perioral, el paciente tiene un cierto grado de deterioro en la conciencia, porque si uno no oxigena bien la sangre, no se oxigena bien el cerebro, el paciente va a tener cierto grado de alteración de la conciencia. Entonces, tenemos que observar esto. Tenemos, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, esta señora, ¿no? Diaforética, ¿no? Diaforética, sudorosa, este paciente también, ¿no? Están ventilándolo, ¿no? Miren este paciente, por ejemplo, reconozcan esto. Ojo a esto, chicos, miren. Miren, ve. Respiratory therapist is getting ready. Mire este niño, ¿ve? Cómo está respirando rápido, una respiración paradojal, ¿no es cierto? Inspira y se hunde, expira y sale hacia, ¿no? Tiene un trabajo respiratorio muy, muy complicado, ¿no es cierto? Este paciente tiene, ¿ve? Cornaje o lo que se llama aleteo nasal, ¿no? Y este paciente, miren cómo tiene, ¿ve? Use los músculos, ¿no? Supraclaviculares, ¿no? Tiene retracciones supraesternales, supraclaviculares. Este paciente tiene lo que se conoce como signos de dificultad respiratoria.
¿no? Está usando músculos accesorios de la respiración. Por lo tanto, estos pacientes tienen signos de tener dificultad, de falla respiratoria, ventilatoria, ¿no es cierto? Muy bien. También tenemos que, cuando reconocemos rápido la insuficiencia respiratoria, también usamos el estetoscopio, ¿no? El estetoscopio no solamente es para tenerlo colgado en el cuello, es para auscultar a los pacientes en forma rápida, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si el paciente tiene sibilantes, tiene roncantes, o tal vez tenga un tórax silente, es decir, que no pase el aire. Hay situaciones como, por ejemplo, una crisis asmática severa, bien cerrado, que parece que no pasará nada, pues sencillamente porque está cerrado los bronquios, o tiene muchos roncantes, crepitantes, difusos, sibilantes, ¿no? Entonces una crisis asmática o no todo lo que sirve tampoco es asma, puede ser también una edema agudo de pulmón, un EPOC descompensado, el paciente tiene un habla entrecortada, habla por frases, ¿no? Me, ya, mo, fre, di. Entonces, se cansa, ¿no es cierto? Entonces son formas de que nos hablan del paciente que está en insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? O sencillamente también pues tenemos acá este aparatito, ¿no? En la cual vemos el paciente tiene pues saturando bajo, ¿no? 75, 90, 89%. Recordar siempre que la oximetría, lo normal es que esté por encima de 95, ¿no? Ya de 91, 94 ya el paciente ya está haciendo una hipoxemia leve, ¿no? 80, 90, 86, 99 es una hipoxemia moderada, por debajo de 86 ya la hipoxia no es severa, ¿no? Entonces siempre es importante verificar que el paciente, cómo está su saturación de oxígeno. A veces no es evidente, ¿no? Es el paciente tiene hipoxemia, no siempre es evidente, salvo que el paciente esté, pues, no todos los pacientes van a estar azules como un pitufo, ¿no? Entonces a veces tienen un poquito de cianosis perioral y tú le pones el oxímetro, no parecía y está saturando 89%, 88%, ¿no? Importante valorar la oximetría pulso, ¿no? Cuando estamos con la letra C, nos habla de circulación. Y lo que tenemos que reconocer acá, si el paciente tiene signos de shock circulatorio, tiene signos de shock, y una de las cosas que aparentemente no podría no estar asociadas al shock, dice, es el nivel de conciencia, ¿no? Si no, el shock solamente uno se va para la presión, no es el único indicador del shock circulatorio de la presión arterial, es importante, sí, pero el nivel de conciencia, un paciente que está en shock, tiene diferentes grados de alteración de la conciencia, desde una ansiedad hasta el paciente está medio aletargado, soporoso, hasta francamente soporoso, comatoso podría estar el paciente cuando está en un shock profundo, ¿no? O sea, el nivel de conciencia, el color de la piel, la temperatura de la piel, si está diaforético, la temperatura, si está piel muy fría, ¿no? Pegajosa, el llenado capilar, ¿no? Es importante. Evaluamos qué cosa, la presión arterial, obviamente importante, el pulso, si es un pulso fuerte, ¿no? O es un pulso palpable, pero muy débil, el llenado capilar distal, ¿no? Presionamos la yema del dedo y ahí vemos cómo está, cuánto tiempo demora en recuperar la circulación capilar, ¿no? Usualmente si es de 3 o menos ya está aceptable, pero por encima de 4 o 5 ya está, se dice que es un llenado capilar prolongado. Y nos habla de una perfusión inadecuada, insuficiente, ¿no? La temperatura de la piel, el ritmo cardíaco también, el paciente está muy taquicárdico, entonces eso nos habla. Muchas veces el paciente tiene una taquicardia de 120, 130, y básicamente porque es una taquicardia compensadora, ¿no? Al shock circulatorio que tiene el paciente, ¿no? A veces el shock es evidente, ¿no? Como por ejemplo, esta paciente pues puede ser que esté chocada, está sudorosa, diaforética, ¿no? La presión 70-40, ¿no? Puede ser que esté chocada, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando estamos con la letra D, básicamente lo que queremos valorar es el déficit neurológico. Y aquí tenemos que rápidamente hacer una revaluación de la conciencia, si es que hay focalidad, ¿no? Si es que hay focalidad. Entonces, ¿qué cosa vamos a evaluar acá? ¿Cuál es su nivel de conciencia, ¿no? ¿Qué Glasgow tiene? La fluidez de su lenguaje rápidamente, con 2 o 3 palabras que nos diga, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, y el señor hablaba bien, ahí es una disarte, ¿no? Como que también está afásico, como que también puede hablar de forma fluida, ¿no? Entonces vemos la fluidez del lenguaje importante para ver si hay un compromiso neurológico de por medio, ¿no? Pues de reactivas, sobre todo si son sus diámetros, si es si tiene, digamos, una diferencia de
en los diámetros pupilares que nos habla de una anisocoria, que en un contexto, digamos, de trauma, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, podría significar que el paciente esté teniendo una masa ocupante espacio, o sea, es decir, en un hematoma, pues epidural, subdural, que potencialmente podría requerir una intervención neuroquirúrgica de urgencia, ¿no? Pues ver también si ha presentado convulsiones, valorar su escala de Comer-Glasgow, ¿no? Y muchas veces en el prehospitalario utilizan este tipo de, que se llama el ATI, ¿no? Que significa alerta, responde a la voz, responde al dolor o está inconsciente, ¿no? Que es una forma de descripción del nivel de conciencia en forma más abreviada o más fácil, ¿no? A de wake, V de si responde a las verbal stimulations, P, painful stimulation, o sea, el dolor, y U de unresponsive, ¿no? O sea, que ya está inconsciente, no responde nada, ¿no? Esta es una forma de descripción del estado del nivel de conciencia de un paciente de forma más abreviada, ¿no? Que la misma escala de Comer-Glasgow. Muy bien. Entonces, el nivel de conciencia lo evaluamos a través de la evaluación de la escala de Coma de Glasgow, como que hemos visto. Respuesta verbal y la respuesta de puntajes. Y eso es lo que usted inicialmente, si usted practica varias veces esto, después se lo aprende, ¿no? En Angular, por ejemplo, el máximo puntaje que hay es 4. Si está espontánea, tiene 4. Si es que lo abre cuando lo ordena, serán 3 puntos. Y si no hay ningún tipo de respuesta, hay 1. Nunca hay 0. El mínimo puntaje que un paciente, o sea, al no haber respuesta. En respuesta verbal, por ejemplo, ¿no? Si está orientado correctamente, ¿no? 5 puntos. Si está medio confuso, 4 puntos. Si es un lenguaje inapropiado, se habla de una incoherencia así, monumental, 3 puntos. Si es un lenguaje incomprensible, se dice cosas se me hacen enredadas o monosílabas, que no se entiende, 2 puntos, ¿no? Si es que no responde nada de nada, 1 punto. Respuesta motora, el máximo puntaje son 6 puntos, es decir, que obedece órdenes correctamente. 5 puntos si solamente localiza el estímulo doloroso. En cambio, tiene 4 puntos cuando responde al estímulo doloroso, o sea, puede, digamos, retirar, pero no localiza, ¿no? En flexión se da 3 puntos y una respuesta de extensión normal de los miembros será 2 puntos y si no hay ningún tipo de respuesta es 1 punto. Esta respuesta de flexión normal también es conocida como respuesta de decorticación o flexión de los miembros superiores y la respuesta de extensión anormal también conocida como posición de descerebración que da 2 puntos nada más, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, ¿no? Ocular, verbal y motora. Muy bien. Acá está, esto lo he puesto así de esta forma para que ustedes puedan revisarlo con tranquilidad, porque este PPT le vamos a pasar a través con su delegado y ustedes lo van a aprender, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que es, uno, que la facilidad de aprendizaje y aplicación, ¿no? Se aprende rápido y se puede aplicar rápido también. Permite estandarizar la evaluación del nivel de conciencia, ¿no? Antes, cuando no había el Glasgow, ¿qué decía? Paciente está estuporoso, soporoso, está encefalopático, está medio estuporoso, entonces está comatoso. Hay unos términos que no están muy bien definidos, ¿no? Sobre todo, de tal modo de que no se permitía la estandarización de la evaluación o descripción del nivel de conciencia. En cambio, como usted con la escala de Coma de Glasgow, ve si está bien aplicado, 9, tiene 9, pues si tiene 10, 10, 11, 11, con diferentes evaluadores, pero que siguen la cartilla de la Glasgow, ¿no? Entonces nos permite evaluar también la evolución neurológica. Paciente con TEC, ¿no? Un pequeño que es chiquitito laminar, dice, no, esto no se opera, pero llegó con Glasgow 15 a las 3 de la tarde y de repente a las 10 de la noche el paciente está con Glasgow 10, o sea, cayó 5 puntos. Y entonces deterioró su estado neurológico, es motivo para tomarle otra tomografía. No va a ser que ese hematomita que era laminar ahora es un hematoma grande que está comprimiendo el cerebro y requiere así una intervención neuroquirúrgica, ¿no es cierto?
Muy bien. Determina de forma objetiva también la severidad de la disfunción cerebral y permite una comunicación confiable y certera entre profesionales de la salud. Claro, ¿no? Acá te dejo un paciente estuporoso, te dejo un paciente cefalopático, te dejo un paciente somnoliento, ¿cuál será el grado, digamos, de compromiso, ¿no? del nivel de conciencia del paciente? No sabes. Pero si te dice, acá le dejo otro un paciente que tiene una escala de Come-Glasgow de 13 puntos o de 11 puntos, eso es algo más digamos, certero, ¿no? Que puede valorarse, puede repetirse cuantas veces sea, cada 20 minutos, cada hora, cada 2 horas, etcétera, el Glasgow, y uno puede ir viendo si es que el paciente se desmejora o no se estabiliza su Glasgow. O sea, en otras palabras, podemos realizar valoraciones neurológicas seriadas, ¿no? Sí, y no necesita usted ser un médico neurólogo o neurocirujano para hacer este procedimiento de medir una escala de Come-Glasgow, ¿no? Tiene limitaciones, por supuesto, pues, ¿no? Se va a interferir porque hay pacientes que vienen con Glasgow pues, 5, ¿no? Pero está borracho, ¿no? Está borracho, está drogado, ¿no? O se tomó un sedante, ¿no? O mezcló sedante con alcohol. Y obviamente, pues, ese paciente que está con Glasgow muy bajo, le pasa la mona, le pasa el metaboliza el alcohol y después el paciente recupera su Glasgow sin mayor intervención, ¿no? ¿No es cierto? También algunas condiciones, si el paciente está hipoxémico e hipotenso, muy hipotenso, hipoxémico, no es confiable el Glasgow, ¿no? Porque el paciente, si está muy hipotenso, no hay un buen nivel de perfusión a nivel cerebral y solo es por eso la disfunción. El paciente mejora la presión, ya sea con fluidos o con administración de sangre, y mejora su presión, el paciente mejora su nivel de Glasgow también, ¿no es cierto? Entonces, esa es la interferencia que puede hacer pues, la droga, la sedación, las condiciones de hipoxia y hipotensión, ¿no? Bajo el efecto de estas condiciones, la escala de Come-Glasgow no va a reflejar la gravedad de la lesión encefálica, sino sencillamente una disfunción temporal y pasajera, el efecto farmacológico, ¿no? O tóxico de estas drogas, ¿no? Muy bien. Acá ustedes pueden ver situaciones que interfieren con en la evaluación de la escala de Come-Glasgow, tanto en la apertura ocular, en la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales crea limitaciones para digamos, una confiabilidad en la escala de coma de Glasgow, ¿no? Muy bien. Y por último estamos también en la parte aparte del déficit neurológico, vemos evaluar la focalización, es decir, si el paciente lateraliza o focaliza, ¿no? Es decir, tiene una déficit motor a nivel del hemicuerpo izquierdo o derecho, o de los miembros inferiores, etcétera, ¿no? También importante el examen pupilar. Ustedes ven acá, ¿no? Ven acá, esto se llama anisocoria. Si esta paciente está en un contexto con compromiso en un contexto de golpe en la cabeza, mi preocupación inmediata es querer tomarle una tomografía para descartar por lo menos que no tenga un hematoma sudural o epidural que puede estar provocándole algún tipo de compresión del tercer par craneal y esta disfunción de las pupilas, ¿no? No voy a estar pensando en ese momento que tiene pupilas de Argyll-Robinson, secuela de una neurosífilis o qué sé yo, ¿no? O sea, no, tengo que pensar en lo que lo puede matar al paciente de forma rápida, ¿no? En ese contexto traumático a nivel encefálico, ¿no? ¿Ve este paciente que tiene? Tiene acá un hematoma epidural, ¿no? También es importante también en este momento medir la glicemia, ¿no? Puede ser que es un paciente diabético que está con una glucosa en 38, en 30, 20 y tantos, y obviamente el paciente pues está con un Glasgow pues, en coma, ¿no? Le pones unas 5 o 6 ampollas de dextrosa y pacientes, levántate Lázaro, ¿no? Muy bien, y por último la E de exposure, ¿no? O exposición completa, con examen completo. ¿Qué buscamos? También incluye la protección de evitar que el paciente haya hipotermia. Buscamos signos de trauma oculto, ¿no? A veces el paciente lo revisan de cúbito dorsal nomás y no saben que atrás tiene un corte, tiene una cuchillada que le han metido, ¿no? O tiene evidencia de traumatismo, ¿no? Entonces, signos de trauma oculto, signos de foco infeccioso ocultos también, pues, ¿no? Tiene, de repente tal vez tenga úlceras de presión a nivel sacrococcígeo, ¿no? Que están supurando, ¿no? Eliminando pus, y son los focos de que el paciente tiene un shock séptico, ¿no? ¿No? Algunas claves diagnósticas ¿no? Nos pueden dar, evaluar completamente al paciente, ¿no? También signos de abuso, ¿no? Tiene quemaduras
patrón de pucho de cigarrillo o de las hebillas, ¿no? O tiene chupetones, qué sé yo, ¿no? Sobre todo niñitas menores de edad o niños menores de edad, ¿no? O sea, signos de abuso que tenemos que obviamente reportar a la autoridad respectiva, ¿no? Proteger al paciente también de la hipotermia. Y una cosa muy importante que siempre hago hincapié, sobre todo bueno, los hospitales públicos, lamentablemente, pues cada vez siempre están más abarrotados, los pacientes están entre las camillas, o sea, ya entre camillas, entre zonas de boxes, hay boxes, ¿no? Que se pone el paciente, ya no, se pone ahí entre los pasillos, los pacientes, y muchas veces están pues examinando, sobre todo, bueno, el varón o sobre todo las damas, ¿no? Se les está examinando el tórax, ¿no? Con la camisa abierta, sin brasier, o están tomando un electrocardiograma, y a la mirada de a veces los pacientes de sexo opuesto que están mirando, o las familiares, todas esas cosas. O sea, por más que el paciente esté grave, está consciente, no deja de perder su dignidad, ¿no? Su privacidad, su pudor. Y eso también, en la medida de lo posible, siquiera se pone un biombo, o se trata de, digamos, tener, digamos, un poco el tino, la delicadeza con los pacientes, ¿no? Eso es un aspecto muy importante dentro de la calidad de la atención del paciente y la empatía con el paciente también, ¿no? Miren ustedes, acá este paciente, ¿no? Viene acá todo, lo voltean, ve, está apuñalado por atrás, tal vez tenga un hemotórax o neumotórax asociado, ¿no? Mientras que acá no, parece que solamente le han dado golpiza, ¿no? Entonces, focos de trauma oculto, ¿no? Claves de este paciente, por ejemplo, que tenemos acá, los pinchazos que tiene. Este paciente, por ejemplo, tiene riesgo de tener celulitis, tromboflebitis, de hacer endocarditis, ¿no? Endocarditis, porque estos pacientes son abusadores de drogas intravenosas, ¿no? O viene con coma, y este paciente tiene, pues, hay que poner naloxona, está con depresión respiratoria, etcétera, ¿no? O pacientes que tienen también tendencias suicidas, como estos que practican el cutting, de alto riesgo suicida, etcétera, ¿no? Siempre nos da claves para ver probables intoxicaciones, ¿no? Proteger de la hipotermia, ¿no? En otros lugares tienen este tipo de mantas térmicas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Excelente, ¿no? Acá hay que será pues en Estados Unidos, Alemania, pero acá, aunque sea una fresadita tigre, siempre digo, ¿no? Si estas fresadas tigres, o sea, van a ayudar al paciente a protegerlo de la hipotermia, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Muy bien. Y por último, ya viene ya la evaluación secundaria, ¿no es cierto? Donde vamos a evaluar al paciente, vamos a evaluarlo desde la punta de la coronilla, ¿no? Desde la cabeza hasta el dedo gordo, ¿no es cierto? Ya en forma más ya con tranquilidad, usted le hace su otoscopía para ver si tiene algún problema, le hace su fondo de ojo, le revisa la boca, le hace su tacto rectal, está feliz el paciente, y puede inclusive hacer una ampliación de la historia clínica, ¿no? Volver a preguntar algunos detalles que usted le podrían afinar o encontrar un diagnóstico. Obviamente, después de haber hecho las maniobras de reanimación del paciente con más tranquilidad, podemos ampliar, ¿no? Información con testigos, el personal paramédico, etcétera. Y por último ya hacemos algún tipo de ¿cómo se llama? Estudios en lo que se pueden hacer en la sala de shock trauma, ¿no? Un electrocardiograma. Estoy en clase, por favor. Un electrocardiograma, una ecografía, en el POCUS, que se llama, ¿no? Point of Care Ultrasound, o sea, una ecografía en el punto de ubicación del paciente crítico, ¿no? Se llama el bedside ultrasound, ¿no? Ecografía de la cama del paciente, gasometría arterial, los análisis, troponinas, electrocardiogramas, etc. ¿No es cierto? ¿No? Radiografías portátiles, etcétera. Y por último, ya viene la disposición o destino del paciente crítico, ¿no? ¿A dónde puede ir el paciente crítico? Puede ir a terapia intensiva, puede ir a sala de hemodinamia o cateterismo, ¿no es cierto? Puede ir a sala de operaciones, puede ir a una área de radiología intervencionista, y muchas veces al mortuorio, ¿no? También es otra cosa que no es inusual. En el paciente crítico, por naturaleza de su estado,
tiene un alto riesgo de muerte inminente, independientemente de los apropiados y oportunos esfuerzos de reanimar a este paciente. No siempre se tiene la posibilidad de salvar a los pacientes con quienes nos enfrentamos, ¿no? Ya sea por la severidad de sus lesiones, ¿no? O la cantidad de disfunción de órganos que el paciente traiga, ¿no? Muy bien, por último, recordarles las notas de evolución médica, ¿no? La técnica SOAP, ¿no? Como dice, como jabón, SOAP, ¿no? Como jabón, que viene de subjetivo, ¿no? Subjetivo, objetivo, la apreciación y por último el plan, ¿no es cierto? Algunas consideraciones importantes cuando usted va a hacer una nota en la historia clínica, ¿ya? Eso, ojo, por favor, a ver. Pay attention, como decía mi profesora de inglés en la escuela fiscal donde estudié. Pay attention. A ver, entonces, 1, verificar la historia clínica sea correcta. Más de una vez he escrito otra historia, que no la que evaluó el paciente, que tenía que evaluar, pero escribí en otra historia, ¿no? Después es un problema. Entonces, verificar la historia clínica correcta donde voy a hacer mi nota clínica. Identificar el equipo al que uno pertenece. Usted es el interno, está rotando, o el residente está rotando por gasto, equipo de gastroenterología, equipo de cardiología, ¿no? Importante poner fecha y hora, y firmar también lo que uno está escribiendo, ¿no es cierto? Con una letra más o menos. Nadie le pide que usted pues sea caligrafía Palmer, no sea que tenga una letra pues, preciosa, pero por lo menos que sea entendible, que se entienda su letra, ¿no? No usted, los otros que van a leerlo, ¿no? Porque los garabatos que usted hace lo va a entender usted, pero uno escribe para que otros lean, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces está acá, no podemos ver esto, está fechado ¿no? 4 de mayo del 2020, por decirlo. Muy bien, sí. El paciente refiere que se ha observado su dolor de pecho desde hace aproximadamente 20 minutos. Está ahorita en 9/10. Es de tipo opresivo uretroesternal. Además tiene sudoración y náusea, ¿no? Eso cuando fue a ver el equipo de cardiología, fue a ver a la emergencia. No había llegado así, pero empeoraba el dolor, ¿no es cierto? Las funciones vitales están así. El examen del pulmón está muy bien, corazón aparentemente también, el llenado capilar también, todo bacán, ¿no? Le vieron la tomografía, no hay signos de congestión, no hay ensanchamiento mediastinal, le ve el electro y tiene supradesniveles en B3, B4, B5, B6. O sea, tiene en la cara anterior y lateral baja. Entonces él tiene un infarto anterolateral, ¿no? Un infarto anterolateral. Entonces dice, la troponina todavía está pendiente porque se demora un poquito, perfecto. Entonces, ¿cuál es su apreciación? Paciente varón con cardiopatía isquémica crónica, cursa con cuadro compatible con síndrome coronario agudo, ST elevado anterolateral. Plan, perdón, activo en la sala de hemodinamia. Se activa la sala de hemodinamia, o sea, llaman a sala de cateterismo cardíaco, ¿no? De hemodinamia, que se llama también, y le indica se carga con antiagregación y anticoagulación según protocolo. ¿Qué significa antiagregación? Que le tiene que dar agregación plaquetaria, o sea, le van a dar 300 miligramos de ácido acetil salicílico, ¿no? O aspirina, 300 miligramos de clopidogrel, ¿no? 180 miligramos que sea de pasugrel o no, o ticagrelor, etcétera, ¿no es cierto? La droga que vayan a utilizar como antiplaquetario. Anticoagulación ya será 60 miligramos subcutáneos o de enoxaparina, perfecto, ¿no? Según ya lo que se tiene protocolizado para el manejo del síndrome coronario agudo en este paciente, en el mencionado hospital, ¿no? Entonces dice, se informa a paciente y familiar, se hace que firme consentimiento para el procedimiento, consentimiento informado para cateterismo. Está Luis Vargas Ruiz, doctor, bla, bla, lo firma, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá, SO, subjetivo, objetivo, apreciación, y el plan de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, subjetivo, uno pregunta, ¿cómo se siente usted hoy día? O si está intubado, puede ser que esté con un lapicero, o se le indique con un abecedario, ¿no? Obtener información según el contexto clínico, pues, ¿no es cierto? O sea, el paciente refiere sed, refiere dolor, no tiene molestias, tiene dolor torácico, dolor abdominal, tiene náuseas, etcétera. O sea, uno va a preguntar qué síntomas tiene el paciente, qué cosa quiere expresar el paciente, lo que es subjetivo, lo que usted no puede, lo que el paciente refiere, ¿no es cierto? De acá cómo se siente, cómo el estado. Y usualmente uno pregunta
según el contexto clínico. Por ejemplo, me explico. Si es que es un paciente cardiópata por un infarto, le pregunta signos sugestivos de, ¿ha tenido sudoración, disnea, falta de aire, dolor de pecho nuevamente? Si me dejo entender. Si es que fue un paciente que lo operaron por una obstrucción intestinal, ya puede eliminar, así vomitando, se siente que se le hincha más la barriga, puede eliminar gases o flatos, ¿no? Gases por el recto, etcétera. O sea, uno pregunta de acuerdo al contexto clínico, ¿cierto? Lo objetivo es lo que nosotros valoramos, palpamos en ese momento, ¿no? Según encontremos en el examen físico, los otros positivos del examen físico, la revisión de las otras funciones vitales, ¿no? Está reportado a la enfermería que todo el día el paciente que vino con deshidratación de 4 o 5 días y ha hecho injuria renal, todo el día en 12 horas orinado 100 mililitros. Está complicado, pues está haciendo injuria, ¿no? El paciente y comenzaron a hidratar, todo orinado, ¿cuánto? 1200, hasta está bacán, pues, ¿no? Está mejorando, ¿no es cierto? Reportes de monitoreo, los balances, ¿no? De repente el paciente está comenzando a hincharse, está haciendo edemas, y tú ves en los balances, hace 4 días tiene balance positivo, ¿no? Y eso, o sea, aquí sí que están poniéndole mucho más líquidos de lo que está eliminando. Los análisis de sangre, ¿no es cierto? Cómo llegó la hemoglobina, la bioquímica, etcétera, ¿no? Pues, perfil de coagulación, etcétera. Los de las imágenes, de repente, el objetivo es en la tomografía que se encontró una neumonía. Pues sí, una neumonía, o un derrame, o el perfil hepático dice que el paciente está con un síndrome de tipo obstructivo, ¿no? O sea, las bilirrubinas están fosfatasa alcalina, gamma-glutamina transferida está alta, qué sé yo, la troponina salió positiva por un infarto, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces valoramos acá, ¿no? La hoja del balance, los reportes de los drenes, ¿no? Etcétera. Desde assessment, que es la evaluación, ¿no? Entonces uno expresa la opinión sobre la evolución. Yo digo, ¿qué pienso yo? Entonces mi opinión, paciente está acidótico, está anúrico, potasio está alto, tiene signos de congestión, ¿no? Entonces mi opinión es que el paciente tiene una falla renal aguda que se está complicando y que requiere ¿no? Y que va a requerir una diálisis de emergencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, o requiero pedir ahorita una gasometría arterial, pues para ver cómo está su acidosis, ha mejorado, cómo está su potasio, etcétera, ¿cierto? Entonces acá yo me permito expresar mi opinión, puedo permitir que, digo, ¿no? Tenemos elementos de juicio para pensar que está una infección de tal tipo y vamos a empezar tal antibiótico basados en el cultivo o en terapia empírica, ¿no? Entonces uno va en la evaluación, expresa su opinión sobre cómo evoluciona el paciente, plantea algún diagnóstico más probable, los diagnósticos diferenciales que permitan solicitar más exámenes si es que el caso lo requiere, o ya empezar un tratamiento específico, ¿no? En cambio ya en la P de plan, ¿no? Es lo que se va a hacer para solucionar los problemas del paciente, ¿no? ¿Qué requiere? Una interconsulta con el cirujano, con tal o cual especialista, requiere un tratamiento médico, quirúrgico, o ya pues requiere que ya salga de la UCI y pase a piso, o ya de piso ya puede dársele de alta, etcétera, o sea, a la disposición del paciente, ¿no? En plan es lo que se va a hacer. Tal vez el plan sea que le haga una colangioresonancia porque no está claro bien la ecografía y quiero ver si le quiero hacer una CEPRE, o sea, un procedimiento endoscópico para poder retirar un cálculo de la vía biliar del paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, como podemos sacar diferentes tipos de cosas que se puede hacer el paciente, ¿no? Para la UCI, cateterismo, intervencionismo, sala operaciones, ¿no? La interconsulta, recordar siempre que el manejo de los pacientes es un manejo multidisciplinario, ¿no? Por eso hay diferentes tipos de especialistas que tienen una expertise, una experiencia manejando determinados tipos de patologías. Es importante hacer una interconsulta al especialista correspondiente cuando esta situación lo amerita, ¿no? Muy bien. Acá estamos, desde nuestro equipo también de los colegas del siglo anterior. Muy bien, entonces recordar que medicina crítica es un trabajo en equipo. Muy bien, eso es todo, alumnos, nuestra clase inicial de abordaje inicial del paciente crítico, escala de coma de Glasgow y la evaluación, la nota clínica con la evaluación SOAP.
SOAP, ¿no? Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta, alguna observación o ya hemos terminado? Exactamente una hora. Hola. ¿Están allí? Sí, doctor. Aquí claro. estamos, Freddy. Hola. Lucía, qué gusto de verte. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Qué gusto tu clase, en verdad, ha sido tan completa. Espero que todos la hayan aprovechado. Sí, qué bueno que nos has acompañado. Qué bien, gracias, Lucy, por acompañarnos. Bien, alumnos, se ha grabado la clase, creo, ¿no? Sí se ha grabado la clase, entonces acá lo puedo pausar la grabación, creo que sí, ¿no?